Vale. Entonces, bueno, si me Vale. dejan 30 segundos, Sí, solo por supuesto. 30 segundos. Bueno, yo soy Antonio Mata, coordinador de contenidos del Bajo. El primer día que hablé con José, en mayo, fue muy interesante y al mismo tiempo me descuadró un poco. Yo cuando era más joven quería irme a los mares del sur. Mi madre se tiró muchos años sin dormir pensando de que el día menos pensado me iba a los mares del sur. Lo más cerca que he estado de irme a los mares del sur es cuando me voy a los caños de Meca. Desde luego, la verdad es que me dio miedo atreverme a hacer cosas diferentes. El primer día que hablé con José, que fue en mayo, como os digo, fue algo absolutamente bestial, porque alguien que te empieza a contar cosas, aventuras, situaciones límites, donde el ser humano se demuestra que se sobrepone ante las adversidades, pues ese día te vas para casa pensando de que se te ha ido la vida de una manera vulgar, bueno, no vulgar no, pero sin aventuras. Y eso es uno de los motivos por los que le dije, José, ¿por qué no nos organizamos y hacemos una charla y nos cuentas tu vivencia? Inicialmente nos iba a hablar, como sabéis, tiene creencia por la parte norte de la Tierra, por los viernes y tal, pero me dijo, no, Antonio, creo que va a ser más interesante empezar con una de las últimas aventuras que he hecho, que ha sido cruzar el Atlántico en barco velero. Claro, a mí aquello me pareció absolutamente increíble que alguien de Badajoz y que se monte en un barco velero y que cruce el Atlántico, pues realmente muy llamativo. Y ese es el motivo por el cual hoy hemos organizado esta charla coloquio, porque creo que para los de Badajoz un tema como que alguien cruce el Atlántico, por la parte complicada además del Atlántico, y que nos lo quiera contar, pues merece que estemos aquí echando el ratito. Este señor, aparte de lo de las aventuras, es alguien con el que da gusto hablar. Da gusto hablar. Se pone a hablar, el problema es que se pone a hablar y no se calla. Pero es muy divertido y nos muestra muchas cosas de sus experiencias a lo largo de la vida. Así que creo que hoy somos muy privilegiados por poder estar aquí. Muchas gracias por venir. Gracias a ti. Vale. Bueno, pues primero agradecer a Antonio la oportunidad que me ha dado a estar aquí, ¿no? Y contar un poco mis inquietudes, más bien que una advertencia. Me emociono muchísimo. Muchísimo. O sea, cuando me pongo a hablar se me torna la voz, como me pasa ahora, porque esto que estoy viviendo para mí es un sueño. Entonces, cuando lo vives tan intensamente, todavía es más. Y entonces lo que quieres es transmitírselo a las personas que quieran escucharte, ¿no? Bueno, yo también, a raíz de cosas que yo he estado haciendo en el Ártico, durante 6-7 años ya casi, me ofrecieron la oportunidad también de escribir en el blog del periódico Hoy. Soy en extremeño en el Ártico, un extremeño en el Ártico. Bueno, siempre empiezo con una cita donde lo que viene a colación de lo que vamos a escuchar, ¿no? Entonces, bueno, la cita de hoy es de Friedrich Nietzsche, que para mí, bueno, tengo críticas con él, pero bueno, para esto me viene al pelo. Sobre todo cuando pensamos, este tío está loco. Entonces, pues cada vez que oigo la palabra loco, me viene esto que os voy a leer, ¿no? Que aquellos que eran vistos bailando eran considerados locos por quienes no podían escuchar la música. Entonces, bueno, pues los que vivimos un poco de otra manera o queremos participar de otra manera en este mundo, pues nos cataloga de esta manera, ¿no? Desde pequeño he tenido muchos sueños, uno es este, del cruce atlántico, y yo he llevado 4 años trabajando, por ahí está la libreta, que tiene ahí bastantes anotaciones desde entonces, y bueno, la segunda es la madurez del hombre, es haber vuelto a encontrar la seriedad con la que jugaba cuando era niño. Entonces, bueno, ahí está la cuestión, ¿no? Bueno, también quiero
mi motivación, mi inspiración han sido pues con aventureros de épocas pasadas, ¿no? Como por ejemplo James Cook, Fridtjof Nansen, Frank Hartley, Ernest Shackleton y sobre todo Frank Worsley. Bueno, también he vivido situaciones muy intensas, sobre todo en el Ártico, en Groenlandia, y he podido reafirmar en conversaciones alrededor de una vela de gente con las mismas inquietudes, ¿no? Entre ellos, y esto es un homenaje, de Álvaro Bultó, Darío Barrio y Henry Worsley, que en 2016 cruzó el Polo Sur andando solo, 1.469 kilómetros, 69 días, que yo estuve siguiendo por internet. A estos dos, Álvaro Bultó y Darío Barrio, los conocí personalmente en Groenlandia, en una expedición en 2012. Y Edward Worsley, como os digo, fue pariente lejano de Frank Worsley, un navegante extraordinario. Y si queréis, estáis interesados, os puedo dar alguna cita más de Frank Worsley. Bueno, el día 70 no puede salir de la tienda de campaña, está indispuesto, llama por teléfono satélite que le rescaten. Estaba a 48 kilómetros de la costa. Había batido tres récords de los tres exploradores de la vieja gloria, Amundsen, Scott y Shackleton, las tres en una sola travesía. Quedó 48 kilómetros antes de llegar a la costa. El día 70 lo rescataron, llevaron a Chile y murió. Tanto Álvaro como Darío, no sé si lo conocéis, murieron también haciendo salto base, hace 2013, 2014. ¿Vale? Bueno, también, y ya por último, los agradecimientos para mí de este cambio de vida o de camino que he llegado a hacer esta aventura ha sido, pues bueno, pues con gente como de la talla de Carlos Suárez, de Javier Nor, mi maestro, Nils Stender, 2 vueltas al planeta en solitario con 70 años en velero, bueno, con Ade Chicón con 18 miles, con Leonardo Proverbio también 3 miles y bueno, un grandísimo amigo y escalador también, extremo. Y bueno, pues agradecer sobre todo a Elena, mi compañera, la ayuda que tuve en mis peores momentos dentro de la travesía, porque mi hándicap es que me mareo. 23 días mareado. 23 días mareado. Y bueno, y Manu García, que fue el capitán. Y bueno, esto le debo a Ramón Larramendi, mi jefe del proyecto Ártico, el que fue el que me dio la oportunidad. Sigo emocionado. Disculpadme. Bueno, empiezo a descubrir un poco la tripulación de esta aventura. El barco se llama Zafir y la tripulación: Manu García, capitán; José Trejo, el segundo de a bordo; Miquel, capitán de yate; Elena, marinero; Juanjo, marinero y cocinero. Bueno, ahí está en la zona de embarque ya en Barajas y empezamos la aventura ahí. Manu, que está a mi... Bueno, tengo aquí un puntero, está medio roto, pero funciona. Manu, Elena, Miquel y Juanjo. Bueno, un poquito de currículum para conocerles un poquito. Manu, científico, biólogo marino y científico, con 140.000 millas de navegación en vela y oficial de la Marina Mercante. Elena, bueno, pues había tenido 2 experiencias anteriores de navegación, la típica viaje que puede contratar uno una semana de velero, ¿no?
Miquel, capitán de yate, tiene su velerito. Juanjo, un neófito absoluto, de tierra adentro, como yo. Bueno, pero con la salvedad de que él no sabía nada de náutica, ni había tenido nunca una experiencia, ni se había montado nunca, jamás en un barco. Era, bueno, pues un regente a un restaurante en Rioja. Voy a empezar, no por el principio, sino casi por el final, con la siguiente imagen. Esta. Día 16. Estamos en el paralelo 32 norte y se ve a dos figuras. Se ve a Manu a la derecha y otra sombra aquí, que soy yo, en el espejo de popa, en la parte trasera del barco, arreglando una avería. Dicen que las pesadillas son peores cuando se vuelven realidad. Eso fue la realidad de una pesadilla, soñada, las 11 de la noche, en el mar habíamos vivido la tercera tormenta de la travesía, con olas mar arbolada y fuerza 10, viento de fuerza 10, que ahora lo explicaré un poquito. De golpe y porrazo, el capitán, Manu, está de servicio, está en la guardia y detecta que de golpe y porrazo está tomando un té, ve un barco mercante aproximándose a unos 4 o 5 kilómetros. Voy a quitar todos los términos náuticos que pueda, ¿vale? Y de golpe y porrazo toma un sorbo del café y aparece el barco en otro lado, en otra dirección. Dice, ¿qué está pasando? Es como que el mercante está dando vuelta. No, estaba dando vuelta el barco nuestro. Habíamos perdido el timón del barco. Bueno, ¿qué quiere decir esto? Que dormir placidamente en el camarote de popa, en el sitio más cómodo, con el rum rum del motor. Llevábamos bastantes horas con el motor encendido. Se enciende la luz y de golpe porrazo se le oye la voz del capitán. Chicos, levantaros, hay que desmontar la cama, estamos sin gobierno, vamos a la deriva. Tenemos un barco mercante de 300 metros en vuelta encontrada. Vuelta encontrada es rumbo de colisión. Nosotros llamamos al rumbo 78 y el barco venía al rumbo 256. O sea, venía directo a nosotros. Un mercante de 300 metros y no sé cuántos miles de contenedores. Nosotros no podíamos esquivarlo y el barco todavía no sabía que no nos podíamos comunicar con él. Al perder el timón se desconecta el hidráulico y empezamos a dar vueltas. Nos metemos en el espejo de popa, en la parte de la trasera, donde está todo el mecanismo del barco de control, y vemos que se ha ido una pieza. Fijaros dónde está la mano mía, no cabe más que eso. Hay un hierro por encima que lo único que si nos toca nos desintegra, o sea, nos arranca la mano, porque la pala del timón es muy ancha, muy alta, muy profunda, porque tiene que desplazar un barco de 14 toneladas, entonces necesita un timón muy potente. Se había soltado un tornillo, un solo tornillo. Estábamos en situación de supervivencia. No teníamos gobierno, no teníamos timón y estábamos dando vueltas como una repiona y venía un barco alcanzándonos. Contactamos con por radio, era un barco chino y varía el rumbo lo suficiente como para no darnos, no llevarnos por delante. Nosotros somos una mosca al lado de una nevera. Imaginaros una nevera y una mosca. Pues la mosca somos nosotros. Bueno, pues esta es la situación más intensa que vivimos en el Atlántico Norte. Participamos Elena, Juanjo, Manu y yo. Al final conseguimos solucionar la avería. Y bueno, yo siempre llevo una camiseta que me regala mi madre. Siempre que me voy de viaje, regalo una. Esta fue la que tenía por aquella noche.
la camiseta de la suerte, como llamo yo. Y siempre que miraba la camiseta cuando estábamos metiendo ese tornillo, intentando meter ese tornillo porque yo lo veía imposible, miraba la camiseta y me acordaba de mi madre. No sé cómo fue, pero aquel tornillo entró cuando yo lo veía imposible. Yo soy mecánico, llevo 18 años en la base aérea, trabajando en la base aérea como mecánico, y bueno, mecánico de varias cosas, ¿no? De muchas más cosas. Yo lo veía inviable. No había manera de sujetar el timón, aquello era horrible. O sea, la situación era, bueno, pues que se nos iba de las manos. Pudimos poner el timón y pudimos seguir para adelante. Había olas de 4 metros, dando vueltas, nos daba de costado, dando vueltas, nos revolcaba, nos sujetaba, nos volvemos a incorporarnos. Era imposible solventar aquella situación. Al final lo conseguimos. Bueno, se habían hecho otros destrozos en el barco, en la vela, pero al final, no sé cómo fue, no sé quién nos ayudó, pero estábamos solos y estábamos a 1000 kilómetros de la costa. El anuncio de la charla es comprometido, efectivamente. No tenemos ayuda, porque la travesía oceánica hay dos, la fácil, entre comillas, y la difícil. Nosotros estamos por la difícil. No porque quisiésemos sernos más machos, sino porque la travesía desde el sur, desde Sudamérica hasta Europa, se utiliza un sistema de viento muy distinto al que se usa cuando se baja desde Europa por las Islas Canarias hasta Sudamérica, ¿vale? Bueno, un poquito de mí, de dónde viene la experiencia, de dónde viene esto. Este es un mapa del sur de Groenlandia. Mi segunda travesía que hice en solitario, trabajando para una empresa que se llama Tasemius Suzuki Expedition, fue en lancha, sin ningún dispositivo electrónico, sin GPS, sin nada, sin móviles, smartphones de estos guay, nada, no hay comunicación por satélite. Desde Narsaq, Kasiarsu, el fiordo de Tunugjiafik, Narsaq, el fiordo hasta Kakortok, todo esto entramados de fiordos de aquí, con rocas, con hielo, sobre todo una densidad de hielo inmensa aquí, Asiuchupa, Umanasuak, la montaña de Umanasuak, Semersek, y mi casa de verano, Nanortalik. Bueno, pues esa es mi trayectoria. Empecé a navegar, aprendí a navegar con groenlandeses, con los llamados esquimales, ¿vale? Pues estos son los que me enseñaron a navegar. A raíz de esto y conocer, bueno, pues una vida de marinero, pues hay una cosa que se llama la teoría de atracción. La teoría de atracción, yo siempre he sido, pues el que la ha creído, ha sido que si lo piensas, si lo sueñas, te va a llegar. Y efectivamente ha llegado. Este es el camino que yo he optado. Bueno, nos centramos. Aquí tenemos la marina de la República Dominicana, Cascana. Aquí donde llegó el barco Zafir en invierno. Y bueno, pues aquí estuvo una temporada, un mes y medio amarrado. El propósito nuestro era llevar el barco de vuelta a Europa, nada más que eso, entre comillas, nada más. Bueno, con la tripulación que teníamos, necesitábamos 4 o 5 personas para cubrir gastos del viaje y, bueno, pues imprevistos. Para poder mover un barco de 14 toneladas y 3 velas, pues se necesita unas personas, sobre todo, no para maniobrar el barco, sino para las guardias, porque el océano Atlántico es un océano difícil. Entonces, necesitamos pues gente descansada. Lo que más se necesita es que la gente esté durmiendo mucho y descansado, porque llegará un momento que te tires muchas horas al timón, como nos pasó, y no vas a dormir. Bien,
Características del barco. Bueno, pues este es el barco, el Zafir, nuestro querido Zafir. Es un barco de 14 metros de largo, de ancho 4 metros y medio, 3 camarotes nada más, uno en la parte delantera, otra en la parte central, con bañera central, y otra en la parte trasera, en la popa, donde estaba el timón. El timón estaría aquí. Tenemos una pequeña embarcación para aproximaciones a la costa, y bueno, pues tiene costa de un solo palo, un palo mayor, y 3 velas, la Génova, la Trinqueta y la Mayor. Bueno, es un barco oceánico, es un barco bastante duro, muy marinero, pero tenía un defecto: no estaba preparado para la autonomía. O sea, como digo, comprometido por 2 motivos, logísticos y por el tiempo. Cuando la parte logística empieza a fallar, se complica todo, ¿eh? Bueno, pues en este caso solo disponíamos de 2 baterías, una para arrancar el motor y otra para los sistemas de navegación y de iluminación, hiper necesario para lo que es la travesía, y después también autonomía para poder beber. Teníamos 400 litros de agua nada más para un mes y pico de travesía, ¿vale? Después teníamos pues ciertos hándicaps más también de seguridad. Tenemos una balsa inflable que se dispara en caso de que el barco se pierda, ¿no? No sabíamos si estaba revisada. Y bueno, ciertas dotaciones. Bueno, aquí tenemos un poco lo que es el barco por dentro. Esta sería la cocina, que desde la bañera central estaría aquí, ese sería el salón, la cocina, que sería el pasillo, y aquí estaría lo que es la parte de atrás, donde está el cuarto de popa, ¿no? El camarote de popa. Ahí tenemos, bueno, pues ese sería el cuarto, o sea, una cama de 2x2, impresionante, que en el momento de la avería pues todo eso desapareció, aquello como si hubiese caído una bomba, pues así, todo lleno de herramientas, todo tirado, rodando por un lado y por otro, los colchones por un lado y otro, el cuarto de baño con su bañera y todo, una pasada, super pijo el barco. Bueno, el propósito, o para que veamos un poco cómo fue la travesía y lo complejo que es una travesía oceánica, y sobre todo de vuelta. Tenemos aquí el mapa del mundo. Esto es una carta Mercator, donde vamos a ver un poco lo que es el Ecuador, los paralelos, ¿no? Los meridianos. Bueno, pues ahí está la República Dominicana, Islas Azores y Cádiz. Nosotros teníamos la salida en la parte de la República Dominicana, y un puerto en caso de emergencia, Bermudas, la isla de las Bermudas. Y para parar y recobrar fuerzas y tomar comida fresca, lo único sitio era cruzando ya el océano Atlántico entero. O sea, no había otra opción. Si tienes una avería en medio del océano o tienes un suceso, lo tienes que gestionar tú solo. Por eso comprometido. Se considera la navegación oceánica exactamente con el mismo compromiso que subir el Everest. No un compromiso físico, sino un compromiso de que lo tienes que afrontar tú solo. Si te pones malo, si te quedas sin comida, si tienes una avería, lo tienes que resolver tú solo. No hay nadie, no hay nada en miles de kilómetros a la redonda. No hay alcance por ninguna máquina, tanto por ejemplo, helicóptero de rescate o un barco de salvamento. No hay. Y si lo hubiera, no podríamos pagarlo, porque es inmensamente caro. Un dato: un barco, el Solaris, un superyate, cruzó el Atlántico y llegó desde la República Dominicana hasta Azores, y el combustible que gastó en dinero fueron 280.000 euros. 280.000 euros. Nosotros vamos a hacer la travesía
con 750 litros de combustible. Eso es de reserva. Llevamos solo 150 litros en el depósito. 750 litros de combustible. Vamos a ir a vela. Ahora vemos la estrategia. La estrategia para afrontar una travesía oceánica de este calibre es, bueno, pues aprovecharte de lo que tienes, que son las velas. ¿Cómo se mueve un velero? Con velas. Y a través del viento. Bueno, a ver si se va. A ver. Bueno, parece que la carta mnemónica no está. Bueno, nos quedamos ahí. La estrategia que nos propone Manu, el capitán, es la siguiente. Ahí vemos un poquito, aquí sería lo que es la República Dominicana, aquí están las Islas Azores y aquí está Bermudas. Bueno, he anotado lo que son los paralelos, que son las líneas así horizontales, y después las verticales, que son los meridianos, porque son importantes para la navegación. Nosotros navegamos con las estrellas. La navegación oceánica se hace mirando las estrellas. Por ahí están los cálculos en esa libreta que hay por ahí, para que veáis un poco lo complejo que es, ¿no? Con un sextante y tal, ¿no? Bueno, ¿cómo hacíamos? Bueno, pues aprovechamos los recursos que nos da la naturaleza, que es el viento y las corrientes. En este caso, lo que tenemos aquí son los vientos alisios, que van desde en el norte de Europa, por el noreste, vientos fríos, de superficie, y una corriente, que esa corriente va yendo hasta las costas del sur, de Sudamericana. Entonces, esa es la travesía de ida, la que hizo Colón, ¿vale? La que estudió y que al final todos los mercantes, todos los veleros de aquella época, todos los mercantes que ya iban a vela, hacen. Además son vientos portantes, quiere decir vientos que siempre van constantemente, soplan y las propias corrientes te van llevando. O sea, es una corriente de deriva que te va llevando y sin tú llevar velas te llegarías al otro continente. Así de fácil. Ha habido muchísimos náufragos que han llegado sin tener ningún medio de propulsión. Esa es la parte, la navegación fácil. Lo digo así entre comillas porque no es fácil, ¿no? Nada es fácil. La nuestra, la propuesta era que el ciclo de vientos a lo largo del año cambia y tenemos un frente polar que ha bajado porque estamos en invierno. Nuestra travesía la hicimos en abril, el 1 de abril. El frente polar está muy afectado a unos niveles de latitud bastante bajos. Entonces, ¿qué pasa? Que el anticiclón o las tormentas, el anticiclón de las Azores está aquí, las tormentas no dejan que suban. Nosotros tenemos que aprovechar el viento de las tormentas. ¿Por qué? Porque hay unos vientos que se llaman vientos antialisios. Los vientos antialisios son los que soplan, pero no son de superficie. Entonces no podemos usarlos. Tampoco hay corriente. Entonces, ¿cómo un velero se mueve en esas latitudes? Es imposible. No tenemos vientos a 500 metros de altura. ¿Cómo podemos hacer? Bueno, pues la única estrategia es saber la meteorología de cada día para aprovechar la cola de la tormenta. Nos afectaron 4 tormentas tropicales. Aquí hay un simbolito de un ciclón que cuando hice la diapositiva estaba afectando en las Islas Bermudas. Nuestra trayectoria, como estáis viendo, era rumbo al ciclón. Pero ahora vais a ver que cambia un poco la estrategia de viento porque el velero se mueve a raíz del viento que venga. No podemos ir para donde nosotros quisiéramos. Siempre hay que ir aprovechando. La maestría del capitán es el que hace que el barco lo vaya moviendo al rumbo más o menos más adecuado y más cercano a las islas, ¿no? Bueno,
Parece que no se ha colocado esa diapositiva. Bueno, pues ahí sería donde está apuntado toda la trayectoria. Bueno, la pongo aquí. Para lo que estaba diciendo, la travesía, el cuaderno de bitácora es importante. Aquí está, las anotaciones del cuaderno de bitácora. Está marcado en verde y en rosa el momento más importante de nuestras vidas, porque casi fue la última. Bueno, ahí tenemos el Visconde de las Azores, ahí tenemos las Islas Bermudas, ahí, y aquí tenemos una depresión, y entonces lo que tenemos que saber es meteorología, muchísima meteorología. Cuando empezamos a navegar al rumbo norte, dentro del Triángulo de las Bermudas. Durante 8 días estuvimos navegando rumbo norte, porque no nos dejaba otra opción, y nos estábamos adentrando dentro del Triángulo de las Bermudas. Estuvimos casi en el medio del triángulo. Después cambió el viento, porque estábamos afectados, los vientos alisios, como hemos dicho. Los vientos alisios van así. Después los vientos antialisios van hacia Europa. ¿Y qué es lo que hacen? Bueno, pues los vientos que vienen de alisio se van transformando las tormentas aquí. Van haciéndose así. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Pues pasar de refilón cerca de esas colas de tormenta que van haciendo este movimiento que yo hago. Pues con esa forma, porque van a sentido anterior, pues vamos ahí utilizando la forma de movernos, ¿vale? Aquí tenemos otra diapositiva de la dirección de las olas, también importante, las olas, como cada color indica una altura de ola. Aquí tenemos 3 metros de ola, en la escala de Douglas, por ahí la fotocopia viene apuntada. A ver, bueno, y aquí está la más importante. Esta es la que hay que descifrar, ¿no? Estas son las colas de tormenta, las famosas colas de tormenta. Cada raya son 10 nudos de velocidad de viento. Aquí tenemos 45 nudos. Aquí tenemos 60 nudos. 60 nudos, estamos metidos en un huracán. 60 nudos en kilómetros por hora serían como 115 kilómetros por hora aproximadamente, ¿vale? Y olas a partir de mar montañosa. Mar montañosa son como 14 metros de altura, de 14 a 20 metros de altura. ¿Bien? Entonces, nuestra estrategia está bastante clara. Vamos a aprovechar lo que nos da los vientos alisios, que son estos, como os fijáis, como van. Y aquí se forma un raro. El armador que nos propuso traer el barco, ¿por qué contrató una tripulación? ¿Por qué? Pues porque él ni se lo pensó, vamos. No es viable si no sabes navegar, si no sabes meteorología, si no estás enfrentado a unas mares de estos. Es un suicidio, ¿vale? Pero aún así, el que se meta en la vuelta es muy comprometido por eso mismo. Nosotros teníamos otro hándicap, que era la comunicación. No teníamos una radio, que es la radio marina, radio de onda corta. La radio de onda corta podemos llamar directamente a cualquier barco que tengamos, incluso en Australia. La cosa es que teníamos 2 teléfonos satelitales, solo no tenemos cobertura en el mar, y entonces, bueno, pues teníamos que llamar constantemente todos los días a un contacto, un amigo del capitán, para que nos diese el parte meteorológico de aquel día. La estrategia siempre era nunca subir del paralelo 31. ¿Por qué? Porque a partir del 31 estaban las tormentas más intensas. O sea, la tormenta, la profundidad, el ojo de los ciclones, ¿no? Entonces, siempre teníamos que ir navegando muy conservadores en esa línea, en esa altura de latitud, el 31. Bueno, pues que cuando llegamos a Cana, cada uno, aquí está Miquel como en la mili, y luego vamos a hacer el servicio militar, bueno, pues vamos a raparnos para la guerra, ¿no? Para la mili, ¿no? Como algunos, ¿no? Aquí está Manu también para lo mismo.
se raparon al cero, bueno, para vivir un poco la cosa como si fuese la mili, ¿no? Que vamos a chupar aquí intensamente unos días así duros, y entonces, pues bueno, pues cada uno hizo un poco lo que le vino en gana, ¿no? Ahora aquí la parte técnica de seguridad. Bueno, me voy a parar un momentito aquí. Estos son los chalecos de supervivencia, los chalecos inflables, que son automáticos, y aquí tenemos una cosa que se llama línea de vida. La línea de vida es el elemento más importante de una tripulación cuando está de guardia. Estaba totalmente prohibido salir de la bañera. Vais a ver la bañera y los 23 días que hemos estado en un reducto, 5 personas, que no es más que esto. 5 personas viviendo. Con todo, cada uno su carácter, cada uno sus olores, cada uno sus opiniones, cada uno sus pedradas, cada uno sus historietas, en una bañera así. De esa bañera estaba totalmente prohibido salir de noche. ¿Por qué? Porque normalmente nosotros teníamos que tener el motor encendido todas las noches 2 horas. Porque lo que os dije antes, el barco estaba preparado para una nave, o sea, no tenía autonomía para tanto. Entonces teníamos que cargar baterías constantemente y lo que hacía era que teníamos que estar cargando baterías y si no se nos iba la batería y no podíamos arrancar motor. Entonces tendríamos que ir siempre a vela sin sistemas de GPS, sin sistemas AIS, sin radar y sin luces. Entonces teníamos que arrancar. Bueno, la seguridad. Atado siempre con la línea de vida, o sea, con este elemento, a otra que va a la banda, al lateral del barco, de noche, con una linterna, y siempre en alerta, activo, siempre despierto. Empezamos con 2 personas, y después ya con el cansancio, pues ya nos íbamos turnando una persona cada 3 horas. Porque al final cansa muchísimo la navegación, sobre todo los que hemos sufrido el mareo tan intenso como yo. Bueno, ahora aquí está Elena, preparada para la guardia. Antes ha salido ella. Y os voy a leer el contrato para que veáis hasta qué punto de importancia el compromiso que era de hacer una travesía, ¿no? Y que firmamos todo. Este contrato lo firmamos. Vais a ver. Y bueno, ya después analizamos un poco en la charla después, ¿qué os parece? Dice, soy plenamente consciente de lo que significa emprender una travesía oceánica. Entiendo y asumo que este tipo de travesía puede conllevar riesgos importantes para mi integridad física, incluso la pérdida de la vida, en casos extremos. Por ello, me embarco de forma totalmente voluntaria, sin haber recibido coacción alguna por parte de nadie, y desde este momento renuncio a emprender reclamación alguna al patrón de la embarcación, armador o ningún tema relacionado con este embarque. También entiendo y acepto que la cantidad económica aportada en el concepto a compartir gastos de una travesía de este tipo conlleva. Acepto desde este momento el embarque, la autoridad del patrón de la embarcación en todo momento, sometiéndome voluntariamente a respetar el orden jerárquico con lo que se gobierna el barco, no negándome a realizar mis turnos de guardia y comprometiéndome a ser flexible, empático, asertivo, etcétera, 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 con mis compañeros. Fijaros el tema. ¿Qué es más? Bueno, una pregunta que lanzo después que lo podemos ver. ¿Qué es más importante o qué es más peligroso? ¿Tener una avería en el barco o llevarnos mal? Telita, el tema. Bueno, las guardias, ahí está Elena pertrechada ya en el paralelo 32 por ahí, y tenemos ahí nuestro sistema de navegación, la pantalla del plotter o del GPS, radar, AIS, como lo podemos llamar. Esta es la bañera donde vivíamos. Fijaros lo entallado que está la bañera. Es una bañera pequeñita, está ahí el timón. Lo que es el bitácora, donde está el sistema, el compás, los catadores de viento, etcétera, etcétera. Y aquí Manu nos está explicando cómo preparar el barco en caso de que él
tenga una enfermedad o lo que sea, porque si no, yo navego, pero navego poco, desde hace poco, tengo poca experiencia, pero tenía que explicarme si yo me quedo en la cama o me muero, cómo movemos el barco. Hasta ese punto. Estamos solos. Tenemos una travesía de 5.000 kilómetros por delante, 2.750 millas. Entonces tenemos que hablar de seguridad y de cosas que son un poco incómodas, pero son las que son. Estamos solos. Nadie nos va a ayudar. Nadie. Y digo nadie, no, es que voy a llamar a un helicóptero, no, llamé yo a seguros, etcétera, etcétera, y nadie me escuchó, nadie me contestó. Bueno, pues esto es lo que nos estaba explicando, cómo mover un velero en el aire, con el aire. Ese es ahí está la bañera. Fijaros el sitio donde hacíamos la vida, sobre todo de noche. Está el timón, ahí está Miquel, está Elena, con la capota que nos vino bastante bien, sobre todo cuando ya nos pasaban las olas por encima. Esta es la escotilla del camarote de atrás, de la popa. ¿Vale? Deciros que al final fue una relación bastante bonita porque no hubo nunca una fricción, tuvimos muchas diferencias, cada uno teníamos nuestra forma y tal, hubo problemillas con el tema de la comida, la gestión de comida sobre todo fue nefasta, pero nadie dijo nada, nadie criticó a nadie durante la travesía. Nos habíamos quedado, antes de llegar a Azones, 3 días antes, sin comida y sin agua. Sin agua potable. Teníamos agua, nos bañábamos con agua salada y lavábamos la ropa con agua salada. Teníamos un depósito de 400 litros de agua, pero agua de la República Dominicana, que es un agua dulce, agua potable, entre comillas. Tendrías que cocerla, tendrías que tratarla, porque el agua de allá pues no es muy saludable. Entonces siempre la utilizamos como último recurso. ¿Vale? Nos quedamos sin comida los últimos 3 días y sin agua. Bueno, pues a ver, esa es la línea de vida de la banda y esas son las manos del cocinero que no sabe lo que es bueno, las manos del cocinero que no sabe lo que es una línea de vida. La línea de vida tiene que estar libre, ¿vale? Eso es una de las anécdotas. Haciéndole fotos que tendía los trapos de limpieza, los ponía en la línea de vida, ¿no? Cuando teníamos que correr la banda, no te puedes tropezar con nada, ¿no? Y entonces todos los trapos, los calzoncillos, los pantalones, pues todo eso iba colgado en la línea amarilla, en vez de en los candeleros que están aquí para eso, ¿no? Bueno, pues ahí está la llamada, a ver, ahí. Ese es el teléfono satelital de dos de los que tenemos, uno en el barco y otro el que yo traía de mi empresa. Nosotros en el Ártico tenemos esa herramienta súper útil. Y bueno, lo que damos situación, latitud y longitud, rumbo y velocidad y alguna incidencia. El pobre mío de mi hermano David, está ahí, era el aprieto, tenía el aprieto de que yo le llamaba en cualquier momento del día, porque no tenemos los usos horarios que tenemos aquí en España. Estábamos 4 horas menos cuando íbamos navegando. Cada vez que íbamos quitando meridianos, vamos recuperando horas, pero mientras tanto en la República tenemos 4 horas menos, ¿no? Y entonces el pobre mío, pues siempre le decía, coge un papel y un lápiz y apunta lo más importante, porque nadie sabe de nosotros excepto tú. Imaginaros la responsabilidad. Digo, apúntalo incluso en un coche, ponerlo así, escríbelo en el suelo, porque no te puedo llamar, es un bien preciado una llamada por satélite. Teníamos que ahorrar baterías, porque tampoco tenía un cargador de batería, tenía 3 baterías, pero yo sé cómo funcionan 3 satélites. El teléfono satélite, 3 llamadas y te has quedado en el siglo pasado. Bueno, aquí tenemos pues lo que verdaderamente hemos buscado. A ver,
¿qué es eso? La navegación, esos son los mares del sur, en el paralelo 18, nubes con vientos alisios. Bueno, pues sueño cumplido, ¿no? Navegar en el mar, en el océano Atlántico, con esas puestas de sol, ¿no? Esa precisamente es entrando ya en el Triángulo de las Bermudas. Bueno, a ver, vamos a la otra. Bueno, Elena, pues encantadísima de fotografiando puestas de sol constantemente y amaneceres cuando le tocaba la guardia, ¿no? Y fijaros, es impresionante, no puedo decir otra cosa, impresionante. Las estrellas como se ven en ese mar. Hay fitoplancton, que en la zona del triángulo, mucho fitoplancton, y eso es fosforescente, es de color azul. De noche, cuando se mueve y bate el agua, el barco, cuando está en la guardia de noche, de madrugada, todo el barco, alrededor del barco, es fluorescente. Es impresionante. Y la estela que va dejando el barco es azul, de noche. Bueno, pues la convivencia, ese es lo que es en la bañera que os digo. Y bueno, pues un día que cumplían años los hijos de algunos, y le hicimos una paella en alta mar, ¿no? O sea, había tiempo para hacer cosas así, y teníamos que aprovechar el tiempo y distraernos en cosas cotidianas. Algunos leían, otros nos revolcábamos de mareo. Y bueno, pues lo vivíamos cada uno pues de una manera, ¿no? Aquí tenemos pues un ejemplo de convivencia. Bueno, pues también tuvimos fauna. Ese pájaro estaba a 2.500 kilómetros de la costa. 2.500 kilómetros de la costa. Ese pájaro. Fijaros lo que es la naturaleza. Y nosotros llevamos en un barco súper sofisticado, 5 almas en pena, acojonados. Cuando vimos el pájaro, digo, alguien nos está superando. Ahí tenemos un ejemplo. Bueno, el Triángulo de las Bermudas. Esa es nuestra derrota, que fuimos así y salimos por aquí más o menos. La siguiente foto. A ver. Bueno, esto es el sistema ICE. El sistema ICE es un sistema que llevan los barcos para ser visto y detectar lo que hay alrededor tuyo. Nosotros ya por la radio VHF. Entonces, tenemos un radio de acción de unos 20 kilómetros. Quiere decir que la pantalla, esto es por internet, o sea, yo di el correo, la página web y el nombre del barco, y entonces nos podían seguir cerca de la costa cualquiera, mientras que estaban en esta es la derrota para llegar a Isla dos Fayal, en Azores. Bueno, la pantalla, esa pantalla, vamos a ver, esa es la pantalla, esa. ¿Quiere o no quiere? Esa. Bueno, esa es la pantalla. Estamos más o menos aquí a unos 600 kilómetros de Azores, de Bermuda, y aquí está Azores. Ese es el rumbo que llevábamos, y ese es el sistema que nosotros llevamos de navegación. También tiene un sistema que se llama ICE. El ICE detecta esos barcos. Entonces, sobre todo en la guardia, nosotros tenemos que ver la pantalla para ver si nos viene algún barco, que parece que el océano Atlántico es solitario y es inmenso y no hay nadie. Bueno, pues nos cruzamos con 8 barcos, 2 de ellos con rumbo de colisión. 2 de ellos. ¿Por qué? Porque nosotros utilizamos las líneas marítimas de los mercancías. ¿Por qué? Porque lo único que tenemos, como si fuese una baza, es que si nosotros perdemos el barco y estamos a la deriva o lo que sea, como supervivientes, cualquier barco en el mundo tiene que prestarte ayuda. Si tenemos una avería, no te arreglan la avería, salva la tripulación. No vale, oye, tienes una caja de herramientas, que es que se me ha ido un tornillo aquí, tal y cual,
vas a parar un mercante que va a 17 nudos, que va a 3 veces la velocidad nuestra, que va con unas prisas tremendas, que tiene que hacer unas horas de navegación justísimas, solo va a parar cuando es riesgo de vida. Entonces, nosotros llevamos el rumbo de las líneas marítimas comerciales. ¿Para qué? Pues para salvaguardar, para tener como un plan B. Esa era la idea. Tenemos ahí una foto, bueno, pues ahí tenemos una foto bastante interesante. Esta es el Golden Lion. El Golden Lion fue era un barco escuela de 70 metros, un velero, parece un barco pirata. Nos encontramos en medio del océano y estuvimos con él durante 5 días. Nos estuvo dando la comunicación de lo que se nos venía encima. ¿Vale? Bueno, pues ahí tenemos una de las aventuras que tuvimos. Estos son en el mar, en el Caribe. Antes de salir tenía el casco sucio, el barco, y perdimos, por el tener casco sucio, un nudo de velocidad a la hora. Perdimos 2 días de navegación debido al casco sucio. Se da la circunstancia de que ese mar está cuajadito de tiburones toros. Cuajadito. Bueno, este soy yo bañándome en la fosa abisal de la isla del Triángulo de las Bermudas, 8.000 metros de profundidad. O sea, lo hicimos como un poco como conmemorativo de donde estábamos. Vamos a lavarnos la cara en un sitio. Cuando decíamos nosotros en el Ártico, nos jugamos a como este año, que fue uno que saltó desde un acantilado, salto base, decía que levante la mano el que ha saltado desde esta montaña. Entonces levantaba la mano, ¿no? Bueno, pues yo, que levante la mano el que se ha lavado la cara en la fosa abisal de las Bermudas. Pues yo, pues eso, esa es la foto. Bueno, están los problemas. Fijaros la temperatura, la temperatura subió muchísimo, el barómetro bajó una barbaridad, y empieza un problema grave, una tormenta intensa eléctrica. No hay absolutamente nada a miles de kilómetros a redonda, más alto que tú. Tú eres la cosa más alta, o sea, 15, 16 metros en un pararrayos, porque el mástil es de aluminio. Y venía eso, una célula tormentosa, muy profunda, 1.004 milibares. Y ahí tenemos en el radar la tormenta. Esto tiene 12 kilómetros de largo. Eso que se ve, se marca, es el Golden Lion, el velero intentando escapar de la célula tormentosa, que al final lo atrapó. Giró, lo vimos por la pantalla, giró y se enfrentó a la tormenta. Nosotros nos escapamos por aquí. Este somos nosotros. Nos escapamos por aquí, por el norte. A todo motor, todos los trapos puestos, las 3 velas que llevábamos, totalmente izadas, a romper el barco. Para romper el barco. O sea, todo el trapo echado, todo el motor a tope y nos pillaba. Y nos pilló. La cola de la tormenta. Al Golden Lion estaba más preparado, era un barco de más calibre y no le afectó nada, pero le cayeron rayos muy cerca. Esa fue la segunda tormenta. Bueno, mar arbolada significa olas de 6 y 9 metros, de entre 6 y 9 metros. Vientos, fuerza 10. Vientos de 100 kilómetros por hora. Estas son olas de 9 metros. Estábamos preparando, llevábamos 3 días con el Golden Lion, hablando por teléfono, por radio, diciendo la meteorología. La meteorología fue evolucionando, fue cambiando. La cola de tormenta nos pilló. ¿Por qué? Pues porque no había opción. Llevamos 4 días sin movernos del sitio. ¿Por qué? Porque en el océano Atlántico no hay vientos donde nosotros queremos. Ahí es donde os he dicho, vientos alisios por debajo, vientos antialisios por arriba, pero en el centro son calmas. Es peor una calma que enfrentarse a eso, porque son 4 días que no te mueves y es una balsa de agua.
no hay absolutamente movimiento, no se mueve nada, es como un lago, 4 días así. Antiguamente los mercantes a vela le llamaban la ruta de los caballos. ¿Por qué? Porque se morían de sed a los caballos. ¿Por qué? Pues no había días y días y días que no se movía el barco. Entonces tenían que ir la tripulación a remo, un barco mercante de esos, a vela, sin poder moverse de otra manera que fuese a remo. Bueno, llegamos a Azores y esta es la isla de Fayal. La isla de Fayal es el sitio cuando se hace una travesía oceánica donde se llega, es el sitio desde lo que es la costa americana, sin pasar por Azores. Hicimos 5.000 kilómetros sin otra opción que esa isla de Fayal. Y este es el puerto Hortas, la ciudad de Hortas. Es un sitio mágico, un sitio que todos los navegantes que han cruzado el Atlántico por esas latitudes hacen un rótulo, hacen una firma de que han estado ahí, ¿no? Esa firma es nosotros dibujamos el símbolo del zafir. Fijaros la cantidad que hay de dibujos, miles, todo el muelle, todo el espigón, paredes, suelos, todo está hecho con anotaciones así de las tripulaciones que han ido pasando a lo largo de muchísimos años. Hubo uno hace muchísimos años que dibujó, rotuló, porque había hecho una hazaña, ¿no?, de atravesar el Atlántico por el Atlántico Norte. Y después, por inercia, fueron y así llegaron a hacer esos murales impresionantes. Os lo digo que es un reclamo turístico ya, ¿eh? La anterior diapositiva, donde estamos en la comida, esa es el bar de Peter. El bar de Peter es lo mismo. Si vas a Horta, tienes que hacer tu dibujo y tienes que comer en la casa de Peter Café. Ahí, todas esas banderas, toda esa gente. Han sido horas de navegación, muchos se han quedado en el camino, muchísimos barcos, porque os digo, es muy comprometido, muy complejo esa travesía, más que la de ida, ¿eh? Bueno, pues esa es nuestra historia y esa fue la aventura de cruzar el Atlántico, ¿eh? Bueno. Quiero, me faltó un agradecimiento y os pido por un favor, es a los grandes sufridores que se quedan en tierra. Bueno, pues son mi padre, mi madre, y me gustaría que diera un aplauso, porque verdaderamente son los sufridores que se quedan en tierra. ¿Vale? Eso es.